¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado hablamos de la ley de Boyle y en este video vamos a hablar de la ley de Charlie que relaciona el volumen y la temperatura de una muestra de gas. También vamos a hablar un poco de la escala de temperatura absoluta. Ok, vamos a comenzar. En los experimentos que hizo Boyle, él notó que el calentamiento de la muestra del gas causaba un cambio en el volumen, pero no continuó con ese estudio. Entonces, desde sus experimentos, Boyle notó que calentamiento de la muestra de gas causaba cambio de volumen. Pero como les digo, no continuó con estos experimentos. Posteriormente, en 1800, dos científicos franceses, Jacques Charles, voy a pronunciarlo Charles nomás, es más fácil en español, y otro científico, Joseph Gay-Lussac. Estos dos científicos franceses en 1800 fueron pioneros, por ejemplo, en los globos aerostáticos y estudiaron la expansión de los gases con el incremento de la temperatura. Expansión de gases con incremento de la temperatura. Y demostraron que la velocidad de expansión de un gas por el aumento de su temperatura era constante y que era igual para todos los gases que estudiaron cuando la presión se mantenía constante. Entonces, encontraron que la de expansión era constante. La velocidad de expansión con el incremento de la temperatura era constante y que era igual para los gases que estudiaron, igual para gases estudiados, siempre y cuando mantuvieran la presión constante. Mantenían la presión constante, incrementaban la temperatura y el volumen del gas aumentaba. Las consecuencias de dichos experimentos se reconocieron hasta casi un siglo después, cuando se utilizó este comportamiento de los gases como fundamento de la escala de temperatura absoluta. Entonces, estos resultados se aplicaron o se reconocieron hasta casi un siglo después y se utilizaron para fundamentar la escala de temperatura absoluta o la escala absoluta de temperatura. Ok, entonces vamos a ver un poquito cómo eran un diagrama de este tipo de experimentos de expansión de gases con el incremento de la temperatura. Para eso vamos a ver este diagrama de aquí. Entonces, en el primer caso, tenemos agua helada. Aquí vemos los hielos, es agua helada. Este de aquí es un termómetro. Y como vemos aquí, la temperatura es 0 grados. Y atrapados en este tubo hay una muestra de aire. Aquí hay una muestra de aire. Y acá hay un tapón de mercurio que se puede desplazar, pero que tiene masa constante. Luego, posteriormente, en el segundo, tenemos temperatura ambiente, 20 grados Celsius. Aquí vemos que la temperatura es mayor. Y vemos que hay una expansión
en el volumen del gas atrapado. Es decir, el tapón de mercurio se desplazó hacia arriba, el volumen está incrementando. La cantidad de gas es la misma muestra. Y en el tercer experimento, el agua está hirviendo, está agua a 100 grados Celsius y vemos que el tapón de mercurio se desplaza todavía más, es decir, el volumen está incrementando aún más. Y bueno, este cambio de volumen se ilustra aquí con este diagrama de estos tres experimentos. Vemos que el volumen aumenta conforme se incrementa la temperatura y en esta tablita de aquí tenemos algunos valores de cómo se está incrementando el volumen con la temperatura. Tenemos aquí la temperatura en grados Celsius. Primero vamos a poner atención en temperatura en grados Celsius y volumen. Y vemos que conforme se incrementa la temperatura, también el volumen está incrementando. 20, 21, 24, 26, 33, 40, 46. Sin embargo, alguna relación cuantitativa entre el incremento de temperatura en grados Celsius y volumen sigue sin ser obvia. De la forma en que está brincando, pues no es obvia, no se sabe si sigue una línea recta o qué forma de curva está siguiendo, porque es un poco raro. Por ejemplo, de 27 a 27 grados, el volumen es 20 mililitros. Incrementamos la temperatura prácticamente al doble, pero solo se incrementa 1.8 grados. Luego volvemos a incrementar al doble y en vez de incrementarse otros 1.8, ahora se está incrementando eh, alrededor de 4 grados. Y vemos que pues, la relación entre cómo se incrementa pues no parece obvia todavía. Entonces, con estos datos de temperatura en grados Celsius y volumen, se traza la línea A que tenemos aquí en la gráfica, esta línea A, y los puntos en negro son los datos que tenemos. Entonces, de esta forma está creciendo la temperatura en esa línea A. Posteriormente, eh, con datos semejantes, pero a diferentes presiones, cada una de estas líneas se hace a cierta presión, por ejemplo, presión 1, presión 2, presión 3. Se hacen experimentos similares a diferentes presiones y obtenemos los datos de la línea B y obtenemos los datos también de la línea C. Ok, entonces esto es lo que se obtiene. Y en 1848, Lord Kelvin eh, notó que la extrapolación de las líneas temperatura-volumen hasta cruzar con el volumen igual a cero produce una intersección común en un punto común a menos 273.15 grados Celsius. Entonces, Lord Kelvin lo que notó es que si extrapolamos estas líneas, estos datos, hacia el volumen cero, todas estas líneas convergen en este punto de aquí, en el cual la temperatura en grados Celsius es menos 273.15 grados Celsius. Y pues él notó esto, que si extrapolamos los datos de estas diferentes líneas de volumen, temperatura, todas coinciden en ese punto donde cuando el volumen es cero y la temperatura es igual a menos 273.15 grados Celsius. En volumen cero, la temperatura es menos 273.15. Y notó eso, pues, que esas líneas convergen en ese punto. Y Kelvin le dio el nombre de cero absoluto a esta nueva temperatura. Esa nueva temperatura la nombró cero absoluto en esta nueva escala. Entonces, este de aquí, cero absoluto.
Y en esta nueva escala que él hizo en base a esto, en base de este cero absoluto, los grados tienen la misma magnitud que en la escala Celsius y por el reconocimiento a Lord Kelvin, esta escala lleva su nombre. Entonces, en base a este cero absoluto, él empieza a contar con la misma, la distancia entre grados es igual que la de grados Celsius, y desde el cero absoluto, pues simplemente empiezas a contar hacia arriba esta nueva escala de temperatura absoluta. Ok, y bueno, la relación entre grados Celsius, relación grados Celsius y Kelvin, los Kelvin no se le pone el símbolo de grados, nomás la K. La relación entre estas escalas es la siguiente. Grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15, como lo vemos aquí. En menos 273 grados Celsius sería menos 273 más 273, se hace 0, que es lo que tenemos aquí. En 0 grados Celsius pondríamos, en 0 grados Celsius pondríamos aquí el 0 más 273.15 y esto sería igual a 273.15 Kelvin. Como vemos aquí, 0 Celsius, 273.15 Kelvin. Y si se utiliza la escala Kelvin, escala Kelvin, si se utiliza la escala Kelvin, la relación volumen-temperatura se vuelve obvia. Y a esta relación se le da el nombre de ley de Charles. Si utilizamos la escala Kelvin, como tenemos en este lado de acá, la relación entre temperatura y volumen se vuelve clara, porque estamos empezando a contar desde el cero. Algo raro que pasaba con las temperaturas en grados Celsius es que, por ejemplo, aquí tenemos menos 100 y en volúmenes seguimos teniendo volúmenes positivos. Pero eso se resuelve con la escala Kelvin porque estamos empezando a contar desde este cero, donde el volumen del gas teóricamente sería cero, y al incrementar la temperatura en escala Kelvin también está incrementando de forma lineal el volumen en cualquier escala de volumen que utilicemos. Entonces, al utilizar esta escala Kelvin, esta relación volumen-temperatura se vuelve obvia y a esta relación se le da el nombre de ley de Charles. La ley de Charles. Entonces, voy a escribir aquí ley de Charles, en español, Charles. Y esta ley, como les digo, lo que hace es relacionar el cambio de volumen con el cambio de temperatura y está enunciada de esta forma. A presión constante, el volumen que ocupa una masa definida de gas, volumen que ocupa una masa definida de gas, es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ojo, aquí estamos hablando de temperatura absoluta. Este enunciado lo podemos escribir en forma matemática como que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, o en forma de ecuación. Recuerden que para escribir una proporcionalidad en forma de ecuación se agrega una constante de proporcionalidad que el valor de la constante va a depender de las unidades que estemos utilizando para, en este caso, volumen y temperatura. Entonces,
tenemos esta ecuación y recordemos que esto es para presión y cantidad de gas, N, número de moles, constantes. Constantes. Y reordenando, podemos escribir esto de aquí como volumen entre temperatura es igual a constante. La división entre el volumen y temperatura nos va a dar siempre un número constante, recordando que mantenemos la presión y el número de moles, la cantidad de gas, definidas, sin cambiarlas. Bueno, aquí lo único que hice fue, teníamos volumen es igual a K por T, divido entre T ambos lados de la ecuación. Del lado derecho T entre T se elimina y me queda pues esto de aquí. Entonces esta es también estas tres son formas válidas de enunciar la ley de Charles. Principalmente esta y esta es las que vamos a utilizar. Y lo que indica aquí es que cualquiera de estas tres expresiones indican que un incremento de volumen ocasiona un incremento de temperatura, perdón, al revés, un incremento de temperatura, un incremento de temperatura ocasiona o causa incremento de volumen. Como lo vemos aquí, son directamente proporcionales. Entonces, si este crece, este también tiene que crecer. Y al revés también. Si T crece, este también tiene que crecer. Para que esto se mantenga constante. Por ejemplo, si B es muy grande, T también tiene que ser muy grande para que la constante se mantenga. Por ejemplo, si B valiera 0.1 y T también valiera 0.1 en alguna escala arbitraria, y esto es igual a 1, para que la proporcionalidad se mantenga, si incremento la temperatura a 5, entonces el volumen también tiene que subir a 5 para que esta proporcionalidad se mantenga, esa constante se mantenga. Esa parte. Ok, si usamos los subíndices 1 y 2 para representar valores de la misma muestra de gas a dos temperaturas distintas, obtenemos una relación como la que sigue. Entonces ahora vamos a suponer que hay condición 1 y condición 2. Si tenemos dos condiciones para la misma muestra de gas, tenemos que en condición 1 tendríamos que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a constante. En la condición 2 tendríamos que volumen 2 entre temperatura 2 es igual a constante. Como estas constantes son la misma, las dos K valen lo mismo, entonces podemos igualar los lados izquierdos de ambas ecuaciones. Y de aquí obtenemos que cuando tenemos dos condiciones distintas, que el volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre temperatura 2. Y con esta expresión vamos a poder calcular algún volumen o temperatura conociendo los otros tres valores. Recuerden que para esto se tiene que cumplir que la presión y la cantidad de gas son constantes. La presión se mantiene constante y la cantidad de gas, número de moles, se mantiene constante. Y algo muy importante es que esta relación se mantiene, esto es válido, al igual que las tres de arriba que vimos son válidas,
es solo cuando se usa escala Kelvin. Solo con escala Kelvin o escala absoluta de temperatura. Algo más que les quería mencionar con esto de la escala absoluta es que ahora sí, algo que les quería mencionar es que este punto de volumen teórico cero y temperatura absoluta cero, el cero absoluto se puede considerar como el límite de la contracción térmica de un gas ideal. Estamos suponiendo que en ese punto el volumen sería cero. Entonces sería el límite de la contracción térmica debido a que a partir de ahí no se podría comprimir más un gas ideal. Ok, bueno, ya vimos estas relaciones de la ley de Charles y esta relación final que nos va a ser útil para resolver problemas, aplicarla. Y entonces para eso vamos a ver un ejemplo. Ok. Y bueno, tenemos este ejemplo. Una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados Celsius. ¿A qué temperatura en grados Celsius ocupará 234 mililitros? Ok, entonces tenemos que el volumen 1 son 117 mililitros. La temperatura 1 es 100 grados Celsius, pero como ya les dije, para usar la ley de Charles hay que convertir a grados Kelvin. Entonces, ojo, siempre hay que convertir a grados Kelvin para utilizar esta relación entre volumen y temperatura. Entonces, voy a hacer 100 grados Celsius más 273. Usualmente se redondea a 273 sin el punto 15. Lo voy a dejar redondeado. 100 grados Celsius más 273, esto me da 373 Kelvin. Y esta es la que tengo que utilizar para utilizar las ecuaciones que acabamos de ver. Y conozco el volumen 2. ¿Cuánto vale el volumen 2? Vale 234 mililitros. Y me piden conocer la temperatura 2. Quiero saber cuánto vale la temperatura 2. Y me la piden en grados Celsius. Hay que tener eso en cuenta al final. Entonces vamos a usar la ley de Charles. Tengo que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces voy a despejar temperatura 2. Voy a multiplicar por temperatura 2 de ambos lados de la ecuación. Del lado derecho, temperatura 2 entre temperatura 2 es 1, se elimina. Me queda temperatura 2, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2. Y ahora voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por temperatura 1 entre volumen 1. Temperatura 1 entre volumen 1. Del lado izquierdo, temperatura 1 entre temperatura 1 es 1, se eliminan. Y también del lado izquierdo, volumen 1 entre volumen 1 es 1, se eliminan y solo me queda temperatura 2. De forma que esto me queda temperatura 2 es igual a volumen 2. Del lado izquierdo me queda temperatura 1 y dividido entre volumen 1. Y ya tengo despejada la temperatura 2. Ya solo hay que sustituir los valores y calcularlo. Entonces, volumen 2 es 234 mililitros que multiplica a 373 Kelvin entre
117 mililitros. Aquí podemos ver que mililitros arriba se elimina con mililitros abajo. Pongo esto en la calculadora y me da el resultado de temperatura 2 es igual a 746 Kelvin. Ojo, está en Kelvin porque aquí tenemos unidades de Kelvin. Y bueno, como me lo piden en grados Celsius, pues hay que convertir esto a grados Celsius. Para convertir a grados Celsius, yo conozco la relación que me dice que Kelvin es igual a grados Celsius más 273. De aquí mismo, si resto menos 273 de ambos lados de la ecuación, recuerden que una ecuación es como una balanza, puedo aplicar las mismas operaciones a ambos lados y se mantiene igual. Entonces, 273 menos 273 es 0, se elimina. Y pues me queda una relación para convertir de Kelvin a grados Celsius. Tengo ahora que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273. Menos 273. Entonces, esta sería la relación para convertir Kelvin a Celsius. Ya arriba vimos la relación para convertir esta de acá, Celsius a Kelvin. Ok, entonces la temperatura 2 va a ser igual a 746 Kelvin menos 273, utilizando esto. Y eso va a ser igual a 473 grados Celsius. Y pues esta ahora sí ya sería nuestra respuesta en grados Celsius, que es lo que me piden. Y algo que quiero analizar de aquí es que podemos notar que volumen 1 era 117 mililitros y volumen 2 es igual a 234 mililitros. Y podemos notar que la temperatura 1 es igual a 373 Kelvin y la temperatura 2 es igual a 746 Kelvin. Entonces podemos, si se fijan aquí, el volumen se incrementó al doble porque 117 por 2 es igual a 234. El volumen se incrementó en un factor de 2 y de la misma forma, como es de suponerse de acuerdo a la relación que vimos, que temperatura y volumen son directamente proporcionales, 373 por 2 es igual a 746. Es decir, el volumen se incrementó 2 veces y la temperatura se incrementó 2 veces. Ok, entonces, ojo con eso. Podemos notar que al duplicar el volumen se duplicó la temperatura en grados Kelvin, lo cual no corresponde al doble de la temperatura en grados Celsius. En grados Celsius tenemos 473 en la temperatura 2 y en la temperatura 1 teníamos 100 grados Celsius. Entonces, ojo con eso. Por eso hay que utilizar Kelvin. La relación de la ley de Charles se cumple para temperatura absoluta con Kelvin. Con grados Celsius, pues no, queda esta cosa rara. Como vemos aquí, el volumen se incrementó 2 veces, pero esta cosa se incrementó en Celsius, se incrementó la temperatura más de 4 veces. Entonces es una relación extraña si utilizamos temperatura en Celsius, pero si utilizamos la temperatura en Kelvin, la ley de Charles es una ley de proporcionalidad simple, directamente proporcional. Ok, después de haber resuelto este ejercicio, este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 26, que posteriormente va a estar ahí en su tarea en el Classroom.
Por lo pronto, pues este tema lo dejamos hasta aquí y sigan checando los siguientes videos.